Muchas gracias por venir, Nada, Jorge. muchas gracias a ti por querer entrevistarme. Hombre, la verdad que disfruto muchísimo nuestras conversaciones, ya lo sabes, en todos los lugares. Y hace 2 podcasts grabamos uno en el que tú me entrevistabas. Efectivamente. Eso nunca había pasado en mi canal. Ojo, Y eres, de hecho, el primer invitado en aparecer 2 veces en mi canal también. no veas. Y bueno, antes de empezar un poco con los temas donde creo que principalmente quiero hablar del cristianismo, quizás algo también de la economía, porque tú eres estudiante de economía, y quizás también de los objetivos, de la lucha por conseguir esos hábitos que nos llevarán a los objetivos. Pero antes de empezar, quiero preguntarte quién eres tú, Jorge Vera. ¿Cuál es tu background? ¿De dónde vienes? Un poquito de tu historia para poner en contexto a la audiencia. Bueno, pues hola Borja, encantado de estar aquí. Muchas gracias por entrevistarme y para que me conozcan un poco, pues soy Jorge, tengo 25 años, soy de Madrid, he estudiado economía como carrera y ahora estoy haciendo el máster de crecimiento económico y desarrollo en la Universidad de Groningen. Así a conocer un poco de mi historia y pues de mi background. Soy de una familia de Madrid, de más o menos el centro. Crezco en una familia pues bastante tradicional. Mi padre es arquitecto, es un poco el que trabaja fuera de casa, y mi madre se dedicó pues más a trabajar dentro de casa, cuidando a nosotros y organizando que, bueno, pues que todo fuese bien. Fui a la Universidad de Juan Carlos, como digo, a estudiar economía. Hice un Erasmus en Francia, porque bueno, me gustan mucho los idiomas y como parte de mi formación me parecía importante. Y pues entendí al terminar la carrera de economía que quería hacer algo de crecimiento y desarrollo. Era la parte de la economía que más me llamaba porque unía un poco la parte de modelos pues con una carga matemática muy importante, que a mí personalmente me da confianza en el sentido de que no son palabras en el aire, sino que bueno, pues se puede de alguna forma testear estas ideas. Con la parte de pues intentar tener un trabajo con una aplicación en la vida real, aunque sea a largo plazo, pues como intentar mejorar la vida de la gente o el desarrollo de los países, ¿no? Entonces pues me puse a mirar másteres, entre la carrera y el máster me fui un año a trabajar a Irlanda, y cuando terminó ese año pues empecé el máster aquí en Groningen. Y nada, ahí nos conocimos. Bueno, la verdad es que un gran resumen de un montón de cosas. Hay un punto que has mencionado que lo había escrito antes también, y es este cambio constante de entorno, que creo que no es la normalidad, pero bueno, quizás a algunos de nuestros oyentes les puede parecer interesante externamente, y a otros quizás lo están viviendo. Como hay personas que tienen una tendencia por querer cambiar todo el rato de un lugar a otro, mientras que otras pues nacen en un sitio, viven ahí, estudian ahí y ya está, ¿no? Como, no sé, ese panadero que nace en el pueblo, vive ahí y nunca se le ocurre que pueda existir otro trabajo o otro lugar. Y tú, sin embargo, has vivido ya en 4 países, en España, en Francia, en Irlanda y ahora en Holanda. Y bueno, Países Bajos. ¿Y cuál crees que es el motor de esa necesidad de un nuevo lugar? Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido muchas ganas de vivir en el extranjero, de aprender idiomas nuevos, conocer gente nueva, culturas nuevas, un poco como pues ver qué hay más allá de mi entorno, ¿no? Y eso es para mí uno de los principales motivos. También, de alguna forma, yo sentía, sobre todo al terminar la carrera, que como que el entorno en el que yo estaba me había dado mucho, pero que de alguna forma necesitaba estímulos nuevos, que no estaba siendo capaz de, a lo mejor, aprovechar lo que me estaba rodeando para crecer, al menos al mismo nivel que crecería si conozco personas nuevas, si a lo mejor pues dejo un año de estar estudiando y paso a trabajar, como
hacer, o sea, buscar situaciones nuevas, ponerme en sitios en los que no he estado antes para así aprender de eso y pues crecer, ¿no? Como persona. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, la idea de querer hacerlo para querer crecer es lo que hace que a lo mejor haya viajado o me haya mudado a más países que otras personas. ¿Has conseguido lo que esperabas? Hombre, sí, desde luego creo que he crecido mucho en cada una de las experiencias que he tenido. Es difícil, antes de hacer un viaje o antes de vivir en un país, claro, eso conlleva tantos aspectos de tu vida, hay tantas variables en juego que es muy difícil hacerte una idea a priori de todo lo que quieres aprender y decir, pues sí, mira, lo he aprendido todo. Sí, totalmente. Y de hecho es que incluso si te pusieses a hacer esa lista, seguramente aprenderías cosas que ni te imaginabas y otras que pensabas que sí, dices, pues mira, es que esto no se ha dado, no ha surgido. Y en esa línea diría que sí que he crecido, pero no como con una lista de un checklist de sí, lo tengo. No, es más, pues me he visto en situaciones que no me esperaba, me he dejado sorprender, he intentado hacer las cosas lo mejor posible, conocer gente, apoyarme en ellos, intentar ser también de apoyo y eso pues la vida te lleva a sitios, cuando vas a sitios nuevos te ocurren cosas nuevas, simplemente eso en plan, es así y pues he intentado aprovecharlo todo lo que he podido. O sea que... Hay que aceptar como mucha incertidumbre en ese camino, ¿no? A veces se me hace complicado a mí, no sé si a ti te pasa lo mismo de, vale, pues me voy a ir a otro país y voy a hacer este máster y va a pasar esto y voy a aprender esto y es que hay tanta incertidumbre en eso porque da igual las veces que leas la descripción del máster, como hablamos en el podcast anterior, que luego te vas a encontrar otra cosa y luego vas a encontrar a... Yo qué sé, que nosotros nos hayamos conocido, para mí personalmente ha dado forma a esta experiencia de una manera diferente, ¿no? El haber sido vecinos durante más de un año. Y claro, es algo que nunca puedes decir, voy a conocer un Jorge, voy a conocer un Borja, ¿no? Sí, es muy difícil cuando estás pensando qué hacer y tal, como tener un mapa súper claro de todos los pasos que vas a dar. No, pues este año voy aquí, este año no sé cuántos. Primero, porque los planes que uno puede hacer, bueno, luego la vida se ríe de esos planes, pero vaya que sí se ríe. Y luego, por otro lado, porque es que nos hacemos unas ideas tan alejadas de la realidad. Yo me acuerdo con lo que comentamos de la descripción de los cursos y del máster y tal. Bueno, yo es que más allá leí la carta de admisión al máster. Y yo al principio pensaba que era un máster de 2 años, un año aquí y otro año en Suecia, que ya me habían cogido y no sé qué. Y yo cuando llegué a la universidad dije, joder, pues han hecho una reunión de esto. Y cuando lo hicieron ya había empezado el curso y dije, joder, pues esto parece más bien informativo que de verdad estando ya aquí. Y esto que me han dicho, qué extraño. Miré al final del año pasado la carta que recibí, que me lo había inventado, que ahí ponía admisión a un máster de 1 año y luego yo si quería podía ya aplicar a un segundo, pero mi mente lo había obviado totalmente. Entonces es como, bueno, puedes intentar prever lo que hay y hacerte un mapa de, pues en 5 años voy a estar en 5 países, vale, bueno, tal. Pero luego la realidad es muy, muy compleja. Ya, qué cierto, ¿eh? Todas las historias que nosotros nos creamos intentando planear lo que va a pasar y luego... Ni eso planeado va a ocurrir y luego hay que dejar mucho espacio para el caos, ¿no? Para la incertidumbre. Y se hace complicado, ¿no? Yo ahora me veo que voy a ir a Berlín y digo, no sé muy bien cómo aproximarlo porque sé que ese sesgo sé que esa idealización que haces de las cosas y va a pasar esto y va a pasar lo otro, sé que es mentira. Y luego la rutina va a ser pues con sufrimiento y con cosas positivas, pero no es lo que esperas. Y a veces, no sé, quizás simplemente es un camino en la vida el intentar dejar espacio para el caos mientras planeas cada vez que te mueves de país, pero no sé, desde luego no he masterizado yo eso. Ya, ¿Tú, después de más países? A mí me pasa un poco lo mismo. Bueno, yo siempre he sido bastante, no diría una persona como súper organizada,
pero tengo como algo intermedio. No sé si es organizado, es controlador, es no sé qué. Bueno, yo me hago mis planes. Y a lo mejor mis planes los estoy haciendo mientras no consigo levantarme a las 10 de la mañana. O sea que no es una organización del día a día, sino es una organización de a largo. Bueno, pues yo en un año quiero hacer no sé qué, voy a hacer este máster, no sé qué, me hago mi Excel con todos los másteres, hago una valoración, un ranking, no sé qué, y digo, vale, este es. Y así con todo, con el Erasmus también. O sea, yo antes de terminar la carrera, yo ya tenía clarísimo lo que iba a hacer desde el primer año. Luego, evidentemente, los planes cambian. Y dije, no, quiero hacer el Erasmus aquí. Lo tenía clarísimo desde el primer año. Luego, evidentemente, también cambió todo. Siempre pasa. Entonces, claro, la idea para mí es, está bien organizarte porque eso te aclara la cabeza y te indica un poco qué buscas tú. Claro. Eso es muy importante. O sea, una cosa es dejarte sorprender y otra cosa es no tener una brújula. Tú quieres ir al norte, no quieres ir a otro sitio. Ahora, que resulta que el camino al norte te lleva por no sé dónde, pues muy bien, pues aprovechamos el camino, aprendemos todo lo que se pueda, etcétera, y a lo mejor en mitad de ese camino nos damos cuenta de que no era el norte lo que buscábamos, que era otra cosa. Pero el tener una idea inicial de qué quieres hacer es bastante importante porque si no, claro, pues te pierdes. No hay rumbo bueno para la persona que no sabe a dónde quiere ir. Entonces, es un poco eso, aprender a hacerte una idea de qué quieres y aceptar que esa idea va a cambiar y que las cosas van a ser nuevas y dejarte sorprender por eso. Es un poco difícil como ese equilibrio, ¿no? Al menos a mí me parece difícil. Pero bueno, quería también mencionar el tema que hemos hablado de la rueda, ¿no? Cómo cuando estás viajando mucho y viviendo en otros países, quizás si alguna persona ha estado de Erasmus o vive en otro lugar y ha dejado su casa, lo siente, es como que mientras viajas, la rueda gira muy rápido de donde tú estás, pero tienes una percepción de que la rueda en casa gira más despacio. No hace falta tampoco haber hecho un Erasmus para sentir esto, sino si piensas en cuando te vas de viaje, tú tienes tu rutina normal y de repente, pum, una semana y te vas, da igual, donde sea, quizás a una playa de tu mismo país y vives tantos estímulos en ese periodo, tu cerebro está tan acostumbrado a procesar los mismos, la misma rutina, que casi ni lo procesa, pero sin embargo en el viaje tienes que estar atento a todo, novedades, una playa que nunca he visto, nuevos amigos, y entonces eso, cuando pasa un tiempo, genera que esa semana parece como que fue mucho más larga en comparación con lo otro, ¿no? Parece que quizás lo otro fueron 6 meses y eso fue solo una semana, pero tienes los recuerdos en cantidad como si esa semana fuese casi un mes entero, ¿no? Como una sexta parte de toda esa experiencia. Y sé que ese tema lo hemos comentado tú y yo y quería preguntarte cuál es tu opinión actualmente sobre esa rueda. Yo creo, y bueno, esto es algo que he comentado con varios amigos, contigo por supuesto, pero también con amigos con los que he hecho Erasmus, y creo que es está bastante claro para todas las personas que hayan vivido algún proceso similar, ya sea Erasmus, ya sea irte a vivir a otro sitio por trabajo, salir de tu pueblo porque vas a estudiar a no sé dónde, lo que sea, que es que, claro, hay tantísimos estímulos nuevos. Y al ser nuevos los vives de una forma tan intensa que todas las experiencias que tienes de alguna forma se dilatan. Y el tiempo cronológico no marca de forma precisa cómo sentimos esos momentos, ¿no? Entonces, de ahí un poco la paradoja de, joder, qué poco tiempo he estado aquí, pero qué largo se me ha hecho. Totalmente. ¿No? Sí. Y bueno, yo lo experimento 100%. Hay años que digo, pues si he estado un año entero en Irlanda y me parece que han sido 2 días. Y te llega el último día con cena de despedida, no sé cuántos tal. Y dices, ¿cómo despedida? ¿Cómo voy a estar despidiendo de esta gente si hace 2 días les he conocido? Entonces, creo que es algo natural. Creo que también en parte es buena señal porque, no sé, si se te ha hecho... O sea, si lo has vivido tanto, seguramente sea porque has podido aprender mucho de eso. Creo que también suele estar acompañado con que son experiencias positivas.
puede haber de todo, también se te puede hacer muy largo una experiencia negativa, claro que sí, pero al menos por mi experiencia han sido experiencias, han sido momentos positivos y entonces pues lo acepto y sigo con la misma idea. Creo que, no sé, al someternos a estímulos nuevos, pues vamos a aprender cosas nuevas y eso es intenso. Cambiando radicalmente de tema, entremos en el cristianismo. Tú eres un católico practicante, Eso es. ¿verdad? Sí. Vale. Y es una cosa que me llama mucho la atención de ti y que creo que nunca me he tomado el tiempo en desmenuzar y realmente comprender esos motivos. Y creo que siempre un podcast es un buen lugar para ello porque pues, estás sentado con la otra persona y no hay ninguna otra distracción. Y bueno, supongo que voy a empezar por algo general y luego ya ir yendo más específico y es, bueno, ¿qué es el cristianismo para ti? Bueno, lo primero de todo decir que yo soy un cristiano, en plan, yo soy un católico más y desde luego yo todo lo que pueda decir, pues un poco como vivo yo las cosas y mi perspectiva, mi opinión, pero es perfectamente válido si otra persona lo entiende de otra forma. En ningún caso creo que lo que yo diga ha de ser, digamos, como la forma correcta de vivir las cosas ni cómo tenga que vivirlo todo el mundo. Respondiendo a tu pregunta, bueno, pues el cristianismo es una religión monoteísta, creemos en Dios, creemos en su Hijo Jesús, en la Virgen María, bueno, hay una serie de preceptos básicos que conforman el catecismo cristiano y concretamente yo soy católico, hay diferencias dentro del cristianismo, hay varias ramas, por así decir. Están los ortodoxos, están los protestantes, que dentro de los protestantes hay muchas variantes también, están los católicos, bueno, yo pertenezco a esta última categoría y nada, bueno, mi familia es católica también. Eso pues desde luego ha tenido mucha influencia en mí, o sea, igual si hubiese conocido en vez del catolicismo el islam, pues ahora sería musulmán, no lo puedo descartar. La cuestión es que soy católico, conocí la fe a través de mi familia y también porque, bueno, ya llegando a una edad, creo que eran 16 años, mi madre me dijo, oye, pues la gente que quiere ser cristiana, después de hacer el bautismo, cuando se es bebé y la comunión, cuando se es un niño pequeño, en torno a 8 o 10 años, una cosa así, pues hay un paso que es la confirmación. Y bueno, pues igual lo podías hacer si quieres ser cristiano, tal. Y dije, bueno, pues claro, si quiero ser cristiano tendría que ver de qué va esto, ¿no? Y pues empecé a ir a un grupo de jóvenes en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es a la que iban mis padres a misa. Y fue esa en concreto porque, bueno, pues mis padres conocían ahí a gente, también a través de unos tíos míos nos dieron información sobre pues de jóvenes y pues así empecé un poco a vivir mi fe más en comunidad, porque hasta ese momento pues había sido más acompañando a mis padres a misa, más que yo tomando un rol activo. Y bueno, pues hasta ahora sigo siendo parte de este grupo, nos reunimos todas las semanas un par de horas, o intentamos. Ahora ya, bueno, me confirmé hace un par de años, ahora soy parte, como digo, de este grupo y hemos pasado de ser un grupo de fe a ser una comunidad de fe, es decir, como que organizamos nuestras reuniones nosotros mismos, no hay un catequista o una persona que nos guíe necesariamente, así que bueno, pues ese es mi momento actual en la fe. Y sobre este grupo de fe, ¿qué sientes que te aportan? ¿O qué necesidades cubren ellos, quizás en ti? Bueno, hay distintas opiniones con respecto a la fe, pero para mí es fundamental la vida de fe en comunidad. No entiendo el mensaje de Dios, que básicamente, a mi forma de ver, es un mensaje de amor, sin otras personas. Desde luego que se puede querer a Dios y se puede querer a otras personas sin tener contacto a otras personas, pues no sé, a lo mejor hay monjas de clausura o ermitaños o, bueno, pues personas que viven su fe
sí, como el resto de su vida, pues con menos contacto con la sociedad. Y es algo que respeto y me parece encomiable porque me parece cosas bastante difíciles de llevar, pero yo entiendo que a través de este grupo experimento mi fe mucho más que si simplemente rezo por mi cuenta. Y es esto lo que me aportan, el escucharles, que me escuchen, acompañarnos cuando estamos mal, contarnos cualquier problema que tengamos o cualquier tontería de, anda, mira, pues he visto esto por la calle que me recordaba no sé qué. O, yo qué sé, ha habido veces que hemos hecho cosas, pues, vamos a leer un pasaje de la Biblia, tal, porque era el que decían en ese día, el Evangelio del día, y entonces, pues, lo leíamos. Y pues una forma de unirnos. Luego, pues hemos dejado de hacer eso y entonces ahora lo que hacemos son reuniones sobre ciertos temas. Y entonces, pues tratamos alguna temática que nos resulte interesante desde una perspectiva de fe. Puede ser algún pasaje de la Biblia, pero no necesariamente. Puede ser a lo mejor temas sociales. Oye, ¿qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos de la religión y su impacto en la sociedad o el modelo de familia o las relaciones sexuales que pueda tener la gente? ¿Qué pensamos de cómo puede ser que Dios permita la pobreza? Preguntas que se puede hacer la gente, es decir, como que es un espacio de reflexión también, ¿no? Y tanto por la parte de vivir la fe en grupo y escucharnos y apoyarnos, tener ese espacio de amor y de compartir, como por la parte de reflexión, encuentro que este grupo me da mucho. O sea, me parece un espacio muy seguro, muy sano, en el que nos apoyamos los unos a los otros y que nos hace crecer también. ¿Qué es la fe para ti? Pues esta es una pregunta muy difícil, claro. Para mí, la fe es una idea de trascendencia en el ser humano. Creo que eso es lo que une en general a todas las fees. Y concretamente, como vivo yo la fe, es, como he dicho, desde el mensaje de amor. Es decir, para mí no hay mayor signo de fe que expresar ese amor, ese cariño, esa forma de preocuparte por otros y de intentar estar ahí por esos otros. Y es un poco lo que creo que nos intenta decir la Biblia y lo que nos intenta enseñar el catolicismo. Para mí, pues, vivir la fe igual no es tanto grandes lecturas o gestos como muy poderosos, como más rimbombantes, más ruido, tal, sino para mí fe es, bueno, pues actuar diariamente con este mensaje con el que creo y es lo que intento hacer. O sea, uniendo varias palabras que has dicho, sería como un amor trascendental. Sí, desde luego. Para mí la fe es eso, es el amor que nos une los unos a los otros y que creo que debe de ser motor de nuestras vidas, de nuestras acciones, que debe de guiarnos en nuestro proyecto de vida. Creo que no hay nada más importante en la vida que intentar ayudarte a ti y a los demás todo lo posible. Intentar que las cosas salgan, tanto tus cosas como las cosas de los demás, lo mejor posible. ¿Y tú harías una diferencia muy, muy grande entre la fe y el amor? Hombre, creo que hay gente que puede vivir su fe sin... bien por voluntad o por circunstancias de la vida, desde una posición más alejada del amor. Creo que eso también ocurre, no es mi ideal, vale. Pero creo que también ocurre, así como se puede vivir desde una perspectiva de amor sin tener una religión concreta o una confesionalidad específica. Creo que, ahí lo importante es eso, como digo, intentar ayudarnos los unos a los otros, intentar que todo vaya mejor tanto para nosotros como para los demás, y se puede hacer creyendo o no creyendo. O sea que
¿Y tú cómo definirías fe, pero en general para el cristianismo? O sea, no tanto la fe para ti, lo que significa para ti, sino cómo crees que es en términos generales expresada y entendida por la mayoría de gente. Bueno, para el catolicismo, creo que comparten el resto de ramas del cristianismo la misma idea. La fe es un don que te da Dios, que consiste básicamente en la creencia, sin necesariamente haber pruebas, del mensaje de Dios. Vale. Esto es fe. Es decir, cuando tú dices, no sé, pues la Virgen María es la Madre de Dios y yo no necesito que le hagan una prueba de ADN a no sé qué. No, es que es así. Vale. ¿Y qué significa Dios para ti? Bueno, pues muy ligado a estas cosas que estamos comentando, Dios, desde mi perspectiva, es la idea de amor. Es decir, Dios para mí no es una persona que nos observa desde un sitio lejano y que nos quiere. No, Dios es amor. Dios es todo y es de ese amor desde donde surge todo lo demás. Es decir, entiendo que la vida existe porque nos queremos los unos a los otros, queremos que nos vaya lo mejor posible. Es decir, es un mensaje de construcción, de apoyo, de ayuda los unos a los otros y parte de ese amor, como digo. Esto te lo preguntó Tania el otro día o algo parecido y me pareció como una pregunta muy interesante y luego me dijo, si quieres, pregúntasela a Jorge porque yo creo que te va a gustar y conectando con la respuesta que me acabas de dar, ¿qué papel juega Dios o la idea de Dios en tu plan y en tu día a día? ¿Cómo de presente está eso en tus hábitos, en tus actos, en tus planes? Bueno, claro, esto es un poco la constante pregunta para un cristiano, para un católico. Una vez ya tienes cuál es tu idea de fe, cuál es tu idea de Dios, no sé qué, ¿cómo se traslada eso a tu día a día, no? Porque claro, puedes tener tus ideas geniales de no sé qué, que luego, como pases ampliamente de esto, pues se queda en nada. Claro. Yo intento llevarlo a cabo día a día, no soy perfecto, cometo errores constantemente, pero la idea con la que parto, digamos, es intentar hacer todo lo mejor posible. Intento ayudar a la gente lo que puedo. Hay veces que no lo consigo o que lo hago mal o que me enfado y digo, sí, pues ahora no te voy a ayudar. Pues está mal. Y luego intento reflexionar y digo, no, pues te has equivocado, tenías que haber hecho esto, no sé qué. Pero siempre, como digo, intento hacer las cosas lo mejor posible. Porque considero que a partir de no hacer las cosas lo mejor posible, dejar de amar al prójimo como a ti mismo, pues ahí empieza el mal. Están siempre como eso. Cuando dejas de intentar hacer las cosas bien, cuando dejas de empatizar con el otro, de querer al otro, de quererte a ti mismo, empiezan a ocurrir cosas en las que no está Dios. En el sentido de que las has hecho no desde el amor, sino desde otras posiciones que, bueno, considero que son menos óptimas. Entonces, ¿cómo se traslada a mi día a día? Intentando partir de esa base. Luego, más allá de eso, pues el campo en el que he decidido especializarme en la economía creo que tiene un aspecto muy claro de ayuda al prójimo. Es decir, el crecimiento y desarrollo va de por qué unos países son ricos y por qué otros son pobres y cómo se puede hacer para que los países menos desarrollados consigan converger con los más desarrollados en un nivel de vida óptimo y de una calidad de vida. En ese sentido, pues creo que el comprender cómo funcionan las cosas, los mecanismos económicos y demás que rigen la vida, pueden estar alineados con el mensaje de Dios, en el sentido de que lo que intento es eso, ayudarles. Siempre desde la humildad y desde saber que, bueno, que soy un estudiante de máster, que tampoco voy aquí a salvar la vida a nadie, pero sí que lo hago con ilusión de, oye, pues mira, igual ayudo a alguien, ¿no? Y en el resto de aspectos en mi vida, pues intento también trasladarlo.
pues intentando estar ahí para mis amigos cuando lo necesitan, preocupándome, estando para mi familia también y bueno, pues espero conseguirlo y si no lo consigo, pues que la gente me dé un toque y a ver si cambio de idea y lo hago mejor. ¿Crees que Dios tiene un plan para ti? Es una buena pregunta. Realmente dentro del catolicismo la idea de la predestinación, algo así como que Dios ha escrito los planes de todo el mundo y eso es lo que se tiene que cumplir, no está presente, según tengo entendido. Yo tampoco considero que el rol de Dios haya sido escribir todo lo que va a pasar en la historia y que ya se haya terminado. Yo creo que Dios nos creó libres, condicionados evidentemente por nuestro entorno y por un montón de variables, pero con la libertad de actuar como nosotros consideremos. Y eso, por lo tanto, impide que haya un plan. Yo soy, a través de mis actos, quien de alguna forma determinará, sumado a todas las variables extras que yo no controle, dónde voy a acabar. Así que no creo que Dios tenga un plan para mí, pero sí que creo que, volviendo a la idea de amor, Dios quiere que haciendo lo que yo quiera que haga, aporte a los demás, construya una sociedad mejor, construya el reino de Dios, que es un poco como, digamos, la idea máxima, la expresión máxima de este mundo donde todos nos querríamos y nos apoyaríamos los unos a los otros, y ese es un poco el plan. Luego ya, si decido dedicarme a esta carrera o hacer esto o me voy a vivir a no sé dónde, no creo que esté escrito. ¿Crees que sí hay como cierta guía o que Dios de alguna manera puede esperar que tú vayas por este camino o por otro? ¿O crees que realmente no hay nada escrito y tú eres el dueño de tu destino? Creo que los avisos que te pueda dar Dios o el impacto que puede tener Dios en una persona no se reflejaría tanto en las acciones concretas, las elecciones concretas que realiza. Pues, por ejemplo, yo en vez de haber estudiado economía, haber estudiado, yo qué sé, matemáticas, sino se refleja en la razón que hay detrás de eso, es decir, el motivo que te lleva. Porque, como digo, creo que se puede aportar de muchísimas formas y todas ellas son necesarias, todas ellas son valiosas. Lo importante es que tú partas de esa base de amor, de querer ayudar a los demás, de querer contribuir. Vale. O sea, daría igual que tú estuvieses, digamos, en el camino correcto, haciendo el trabajo correcto, si luego tu idea es simplemente beneficiarte a costa de los demás y de alguna forma dejar de lado al resto de seres humanos. Entonces, Dios te guía de alguna manera dándote ese motivo de amor que es un poco el motor para tú ya construir tu camino. Efectivamente. ¿No? Vale. Quería preguntarte también cómo es una crisis de fe y cómo, si quieres compartirlo, tú las has podido vivir y sí, bueno, cómo son para ti. Bueno, pues una crisis de fe, como el nombre dice, es bastante elocuente, es momentos de duda en la fe. La fe no se entiende sin la duda. Es, de hecho, mala señal si tienes todo clarísimo en la fe. Si tienes todo clarísimo en la fe y tienes todo clarísimo en la vida, es una imagen estática. La vida es dinámica, es compleja, va a dar lugar a fricciones, va a dar lugar a problemas, tensiones. Entonces, esa duda es natural y hay momentos en los que se acentúa. Yo personalmente no he vivido una crisis de fe muy fuerte. Ha habido momentos en los que he tenido a Dios más presente, hay momentos en los que le he tenido menos, pero lo cierto es que siempre, o sea, como que lo he dado un poco por... no es por sentado, sino como lo tenía seguro, en plan de... No, o sea, Dios está ahí y Dios es amor. Este es el mensaje de Dios
Y no hay una idea de... ¿Y si Dios no existe? No, es que el amor existe. O sea, es que no hace falta más que mirar por la ventana para ver que el amor existe. Vale. Y para mí eso es Dios. Entonces es una idea difícil de refutar, porque el día a día te confirma la existencia del amor. Y para mí eso, como digo, es Dios. Ahora, evidentemente hay cosas con las que se está más de acuerdo, con las que se está menos. Y bueno, yo lo que intento hacer cuando vivo una experiencia que me incomoda, que no estoy a gusto, que digo, ojo, pues esto de verdad es de Dios. Por ejemplo, cuando hay gente de dentro de la iglesia o otros creyentes tal, que hacen algo que a mí me chirrea y no sé cómo procesar que vayan de la mano fe y estos actos, lo que intento hacer es rezar, es hablar con Dios, exponer mis dudas. No hay no es como que cuando reces oigas una voz de fondo que te da la respuesta, o sea, eso no pasa. Pero bueno, desde mi humildad entiendo que hay cosas que yo no voy a comprender. Y sería bastante, desde mi perspectiva, bastante arrogante pretender que solo las cosas tengan sentido si yo digo que tienen sentido, porque entonces la existencia pasaría por mí. Y eso es un poco la definición de Dios, ¿no? Que tal, yo considerarme Dios, pues no creo que sea lo suyo. Así que... ¿Cómo divides, o sea, qué sentido tiene para ti la idea de la iglesia? ¿O cómo se conjunta la idea de la iglesia con estas ideas que tú me has comentado de fe y de Dios o de tu grupo de fe? Bueno, para empezar, claro, el grupo de fe en el que yo estoy, mi comunidad, que por cierto se llama Maranata, formamos parte de una comunidad, pero a su vez formamos parte de un grupo de comunidades, una comunidad de comunidades que es la parroquia. En la parroquia hay diferentes grupos, diferentes comunidades que están asociadas. A su vez, mi parroquia forma parte de otra red de parroquias, tal, que, bueno, pues diferentes órdenes jerárquicos dentro de la institución de la iglesia. Y pues eso sería, por ejemplo, un canal en el que nos vincula con el resto de creyentes. Seguramente no sea el más importante, pero bueno, ahí está. Para mí, ¿cómo me une este grupo con el resto de creyentes? Bueno, pues a la hora de experimentar la fe en grupo, de hacer actividades en grupo, que también es algo que hacemos de juntarnos con otras comunidades dentro de nuestra parroquia y fuera también intentamos hacerlo, ir a experiencias fuera, por ejemplo. Hace poco fue la JMJ, que es la Jornada Mundial de la Juventud, es un evento de jóvenes cristianos, pues es un momento en el que también se aprovecha para pues confraternizar con otros cristianos, por así decir. Es decir, básicamente conocer otras personas, hacer amigos de diferentes orígenes, con diferentes perspectivas, pero con un nexo común que es creer en Dios. Y el abrirnos a estas experiencias es un poco lo que nos permite formar parte de, digamos, pues una gran familia de creyentes. Estaba pensando ahora, cuando has mencionado esto de distinto grupo, estaba pensando en distintas actividades y me ha venido a la mente rezar y quería preguntarte qué beneficios o qué respuestas encuentras tú en rezar o incluso aún más general que te aporta. Bueno, claro, se le puede llamar rezar, se le puede llamar meditar, se le puede llamar pensar, reflexionar, lo que sea. El caso es que pararte un tiempo, ya sea al día, a la semana o al mes o al año, a pensar no solamente en ti, sino en todo lo que te rodea, en el porqué de las cosas y qué quieres con tu vida. En plan, pensar en general en las cosas es bueno. Sí. Evidentemente, pues sin llegar a puntos obsesivos, no tal, pero plantearte el porqué de las cosas y salir de la rutina del día a día es beneficioso. Entonces, desde esa perspectiva ya me parece que rezar es beneficioso. Ahora, también hay otros aspectos. A mí me ayuda pues en momentos de crisis, en momentos de que estoy mal, confiar mi suerte, confiar mi destino a Dios es algo que me alivia mucho. Es decir, sé que tengo un respaldo, hay un amor ahí detrás que me acoge
y me apoya. Eso hace que cualquier dificultad que yo pueda vivir sea menor. En general, claro, los problemas no vienen cuando hay una situación dura. Los problemas vienen cuando hay una situación dura y no tienes escapatoria, no puedes hacer nada, simplemente pum, te da... No. Yo sé que hay una red de apoyo y eso me da una mayor fortaleza, por así decirlo. Más allá de eso, pues entiendo que rezar también, dependiendo de cómo se viva la fe, te puede acercar más a Dios. Pues hay muchos ejemplos de santos o de monjes, monjas, bueno, religiosos, que a través de la meditación han llegado a un nivel mayor de conexión con su espiritualidad, con Dios. Esta sería pues otra forma en la que te puede ayudar a rezar. La mayoría de los mortales pues no tenemos una conexión que digas he visto a la Virgen, pero igualmente es sanador. O sea que podríamos distinguir como 3 partes principales de rezar. Una es como un espacio para reflexionar, otra es como una red de apoyo, como un respaldo de compartir tu camino con Dios, y esta última... Que es pues una mayor conexión, es decir, de alguna forma una trascendencia a través de la oración, ¿no? Y en esta primera que has mencionado, la reflexión, ¿sería también como simplemente reflexión o cómo podríamos distinguir esta reflexión contenida dentro del rezo de una reflexión normal? Bueno, pues no tiene que haber unas diferencias muy grandes, pero sí que, claro, hay un componente a la hora de estar rezando, de poner a Dios en el centro y ese ejercicio de tener muy presente a Dios, a la idea de Dios, al resto de personas que te rodean, hace que las reflexiones seguramente vayan a ser algo diferentes a si no lo tuvieses. Vale. Es esa diferencia la clave. Es decir, a lo mejor no te haces preguntas súper específicas, pero en vez de preguntarte ¿es este el trabajo que quiero? ¿O es esta la vida que quiero? Dices, ¿sirve esto para mi propósito en la vida? ¿Sirve esto para construir algo mejor? ¿Me va a ayudar esto a contribuir con la sociedad, a crecer como persona, a ayudar a los que me rodean? ¿Está esto en los planes de Dios, por así decir? Que no son unos planes escritos, sino sí. en los motores de Dios. Claro, es un poco esa la idea, ¿no? O sea, claro, sería como, imagínate, yo estoy aquí escribiendo, haciendo mi journaling, y en vez de escribir para mí, estoy escribiendo para mí, pero en relación a Dios, ¿no? Claro. E intentar no solo preguntarme, bueno, pues ¿por qué voy a Berlín? Sino qué significa ir a Berlín para Dios, ¿no? O cómo conecta mi acción de ir a Berlín, o cómo conecta mi acción de volver a casa por Navidad con la idea de amor de Dios, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Al final es esa reflexión que incluso en ocasiones puede llegar a ser casi un diálogo de Dios, pues mira, voy a hacer esto, no sé qué tal, o ¿es esto lo que quieres que haga? No sé qué, tengo dudas. Pues todas estas preguntas, estos ejercicios de reflexión son muy valiosos. Porque al final, lo que te he dicho, de salir de la rutina del día a día, plantearte un poco las razones de ser de lo que haces, de tu camino y tal, y ver si efectivamente se alinea con el mensaje de Dios, pues te da una perspectiva mucho más clara de lo que estás haciendo y cómo. Y respecto a, por ejemplo, meditar, ¿no? Yo tengo muy ligado, pues, meditar bueno, hay distintos tipos de meditación, pero tanto la mente en blanco como focalizarse en un estímulo. ¿Cómo sería para ti esta meditación en relación con Dios? Bueno, hay diferentes formas de rezar, de meditar y hacerlo, pues eso, con una perspectiva de fe. Por ejemplo, hay unos ejercicios bastante comunes dentro de los grupos de fe en España que son ejercicios ignacianos, que son pues ignacianos, efectivamente, es el Ignacio, y consiste pues en el silencio. Es la base de esa reflexión, dependiendo de las características de
bueno, pues de la actividad, se está más o menos tiempo en silencio para promover esa reflexión interna y esos pensamientos. Luego hay otros ejercicios que pueden ser pues reflexión en grupo, pues la gente se reúne en torno a una vela y entonces a raíz de una premisa que se da, por ejemplo, ¿qué es para ti Dios? O ¿qué representa la Navidad para ti? O cualquier premisa que se te pueda dar, pues se junta la gente pues en torno a una cruz o a una vela o simplemente en grupo y se reflexiona sobre esto. Puede ser decir una palabra, puede ser simplemente pensarlo y escribir, puede ser que, por ejemplo, se ha hecho también en mi grupo, hablamos de un tema, pensamos sobre ello y luego llega otra reunión en la que decidimos hacer un compartir y nos abrimos los unos con los otros para pues eso, contarnos los unos a los otros en nuestra vivencia, nuestra experiencia y apoyarnos en lo que nos dicen y en la escucha de los demás. Estaba pensando en lo que has dicho de ponerte alrededor de una cruz y contar algo, reflexionar algo o incluso rezar, y me estaba imaginando pues a un grupo rezando o bueno, incluso a mí, que yo fui a un colegio católico y estando en misa, estaba recordando como esta sensación de cántico, de decir algo constante. Estaba pensando, claro, realmente tiene razón que es extremadamente meditativo eso. Plan, que otra cosa te pone más en el momento o en casi otro estado que no es en el momento, sino, no sé, fluyendo sobre esas palabras. Sí, eso se hace también bastante, por ejemplo, en Tessé, que es un sitio de peregrinación que está en Francia, al cual se va mucho, pero en otros ejercicios también se hace poner una música de fondo, ya sea con gente tocando ahí en el momento o simplemente pues música con un altavoz o lo que sea, ayuda mucho. Al final, entrar en trance a través de una serie de cantos con unas melodías más o menos similares, tal, pues ayuda a la concentración, ayuda a dejar de pensar, pues, anda, mira, que hay una piedra en el suelo. No, pues mira, te pones a pensar en cosas que van un poco más allá y total, o sea, en los colegios pasa mucho, en misa, la razón de que cuando se vaya a comulgar después haya un poco de música y tal, también es en parte eso, que ayuda a la reflexión de la gente, o sea que, vamos, que está hecho un poco aposta. Sí. Estaba pensando también en cuando estuve en el templo budista en Tailandia, cómo ellos también tenían pues sus cánticos y cómo pues encontraba también como este paralelismo entre las dos religiones. Y se me ha ocurrido este tema que lo hemos mencionado previamente, ¿no?, en este podcast, en nuestras conversaciones, de cómo muchas veces algunas cosas que la ciencia está ahora probando y demostrando, uy, qué fuertes y qué importantes son, se llevan diciendo tradiciones y en religiones durante cientos y miles de años, ¿no? Ahora ya está como muy asumido en la ciencia que la meditación es muy potente y tiene muchos beneficios. Y bueno, si tienes una opinión diferente, pues tienes cientos de papers en internet para encontrar. La verdad que la evidencia de reducir la ansiedad, el estrés, mejorar la concentración es bastante fuerte. Y claro, la meditación no viene ahora de cualquier persona que te diga vamos a meditar, ¿no? El origen no es hace 50 años, sino la puedes encontrar en múltiples religiones, en el budismo, que está muy asociada, pero para mí también esto que comentamos de un cántico, de una concentración en un estímulo como puede ser una cruz o una vela o tal, en las religiones pues también es ciertamente una meditación. Y entonces pues pensaba cómo es curioso, ¿no?, que durante miles de años, solo con nuestra propia práctica, los cristianos, los budistas, personas creyentes en otras religiones han sido también sus propios científicos con su cuerpo y no les ha hecho falta ponerse una resonancia magnética nuclear para ver qué pasa en su cerebro y decir, bueno, pues sí, esto me concentra, efectivamente. Sí. No, o sea, totalmente. Es que, bueno, ya lo hemos hablado y tal, pero claro,
es súper necesario que se siga investigando, por supuesto, y la investigación nos ayuda, por supuesto que sí. La ciencia tiene un valor enorme en cualquiera de sus campos, pero es cierto que hay cosas que de una forma o de otra ya la tradición las conoce. Es decir, simplemente, y esto es una reflexión que hago, el hecho de que algo se haya repetido durante tantos siglos, no necesariamente, pero puede ser señal de que a lo mejor va bien. A lo mejor no. Hay tradiciones que no se tienen por qué mantener o no tenemos que estar estáticos en todo. Pero, joder, si le ha ido bien a todo el mundo, a lo mejor lo de respira un momento, cálmate, no sé qué. Oye, igual es que cuando tienes, yo qué sé, un episodio de ansiedad, respirar de cierta forma puede ser beneficioso. Sí. Estaba pensando también en el ayuno intermitente. Como sabes, yo hice un trabajo en esto y diseñé un experimento en el que nosotros participamos y hicimos ayuno. Y mientras indagaba un poco en la historia del ayuno, porque creo que algo que falta muchas veces en ciencia, o en muchos papers, no en todos, es como, ¿cuál es el origen? ¿No? En plan, vale, pues vamos a ver qué pasa con el ayuno, pero ¿de dónde sale el ayuno? ¿No? También me parece interesante. Y entonces se decía que el origen era Hipócrates, ¿no? Pero que un médico griego que utilizaba el ayuno como método de tratamiento de distintas enfermedades, pero también teníamos el Ramadán, donde se hace ayuno desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿no? O luego los budistas, que hacen ayuno también desde las 12 hasta que sale el sol. Todos estos periodos de ayuno también. Y me parece muy curioso cómo estas personas hacían esto desde hace miles de años y luego ahora está pues Brian Johnson, el hombre que rejuvenece, diciendo que hace justo un ayuno de 20 horas, que son las horas que lo hacen más o menos los budistas. Y me parece muy curioso, ¿no? Como cuando yo estuve en Tailandia hacíamos 20 horas de ayuno y son justo exactamente las mismas horas que esta persona que está ahí generando un programa en base a muchos científicos que le establecen un método, unos hábitos para mantener su estado y rejuvenecer. Y es curiosa esta asociación, como la tradición ya ha encontrado quizás estas respuestas, solo que solo las ha descrito, no ha encontrado los mecanismos. Claro, al final hay pocos caminos mejores para hacer ciencia que la experimentación. Y si algo es la tradición, es la acumulación de muchas experiencias vividas, ¿no? Evidentemente, como tú dices, por los canales concretos pues es más difícil que se sepan, pero sí se puede tener una idea de, oye, mira, es que resulta que todos los que han hecho no sé qué les ha ido bien. No se sabe muy bien por qué. Y a lo mejor incluso hay, pues eso, variables omitidas entre medias que te hacen pensar algo que no es exactamente como es. Pero el poder de la tradición parte básicamente de eso, que hay millones de personas que han estado viviendo antes que tú y que han estado haciendo algo y les ha ido bien. Por eso se mantiene. Sí, estaba pensando también era un libro que leí sobre John Barbecue, que mencionaba algunas estadísticas de cómo la espiritualidad y la asociación a una religión reducía el ratio de suicidio y de ansiedad y de estrés. Esto, por supuesto, es una correlación, pero una correlación bastante fuerte. Me parecía muy curioso y cómo tiene sentido, ¿no?, el tener una idea de trascendencia, una idea de algo superior a ti, o sea, la religión que sea, cómo esto hace que te encuentres mejor. Sí, bueno, a mí me parece fundamental. A mí me parece que el poder de la religión es, como he dicho creo al principio, es que es una idea de trascendencia. Es decir, va más allá del individuo. Te da una fuerza y una resistencia y te hace seguramente estar mejor que como podrías estar en otras situaciones, porque es que ya no es por ti. Es que si fuese por ti, igual aguantabas menos. Es que es por ti, pero es por el otro, es por el de más allá, es por todos nosotros. Es una idea de que hay un bien mayor, hay una razón más grande que todos nosotros. Y eso es poderosísimo. Entonces, el tener algo que te impulsa, como es eso, y tener un apoyo
detrás, que es pues esa fe, el poder dejarte en manos de Dios, poder compartir con otros la fe o los problemas que tengas, eso pues efectivamente yo creo que marca una diferencia enorme. Sí, sin duda, sin duda. Y siento que en esta sociedad hay como... Es como una nueva versión, una nueva era del Dios ha muerto de Nietzsche, no solo el Dios cristiano, sino mucho, y creo que eso está generando mucho caos y deterioro en la salud mental de no tener algo a lo que aferrarte donde antes sí, ¿no? En plan, sumado a que por supuesto hay millones de otros factores como, bueno, este capitalismo que te demanda una productividad extrema que te estresa, o el uso de las nuevas tecnologías en una gestión. Por supuesto, estos son factores muy importantes que contribuyen al incremento en el estrés y la ansiedad en la población y a que sean tan grandes, pero creo verdaderamente que esta época donde creo que hay cada vez menos personas religiosas está afectando. Hombre, claro, o sea, partiendo de lo que hemos comentado antes, de que la fe, por sus características, te da una mayor fortaleza, cuando esta fe se resquebraja, pues tú vas a dejar de tener esa fortaleza y vas a pasar a sufrir más. Bueno, yo creo, aparte, que la idea de fe nunca murió. Creo que simplemente se transforma, por así decir. La necesidad de trascendencia, desde mi punto de vista, sigue siendo intrínseca al ser humano y sigue existiendo. Lo único que, pues a lo mejor, en vez de ser católico, pues decides vivir tu vida en base a otras razones de ser, como puede ser, pues mira, yo es que este partido político, este estilo de vida, puede ser cualquier cosa, pero la idea siempre siempre comparte una misma característica, y es que es un bien mayor. Es decir, es una idea que no se acaba. Es esa infinitud lo que hace que sea tan poderoso y que mueva a tanta gente. Recogiendo esa palabra de acabar, quería preguntarte, cuando se acaba la vida, ¿qué hay para ti? Es otra de las grandes preguntas, claro. ¿Cómo voy a decir yo qué hay después? No lo he visto, claro, pero no lo sé. Pero, bueno, hay dentro, al menos del catolicismo, hay varias posturas así definidas. Una postura que sería más como seguir la Biblia o algunos pasajes de la Biblia de forma más literal, y pues hay gente que después de la muerte se llega al reino de los cielos. San Pedro está en las puertas, recibe a la gente y entonces pues pasas a vivir en el mejor mundo imaginable, que es el cielo. Algo así como podría ser el paraíso. No es exactamente lo mismo, pero bueno, vamos. Hay otras formas de pensar, que es que formamos todos parte de una misma entidad, que es el amor, y que es Dios, y que por lo tanto cuando se acaba la vida no hay un paso después de la vida, sino hay una vuelta al Padre, una vuelta al amor, que es ya tu alma, no tu cuerpo, la que lo llevaría a cabo. Es decir, cuando morimos pasamos a formar parte de una entidad que no es corpórea, que no es tangible, que simplemente es accesible mediante la reflexión o la oración, y que es el amor los unos a los otros, el intentar que nos vaya mejor los unos a los otros. Entonces, pues volverías a ese motor inicial que es Dios, ¿no? Hay otras formas de verlo, pero yo personalmente prefiero esta versión. En esta última, donde pues digamos que mueres y luego pues te reúnes en este conjunto de amor que no es corpóreo y tangible,
¿tú seguirías siendo consciente como tal? O sea, ¿tú seguirías siendo Jorge y Jorge se une a esto o de alguna manera tu identidad y tu ser se disipan y desaparecen? Bueno, claro, o sea, retomando lo primero que he dicho al hablar de fe, es la forma en la que lo entiendo yo y lo vivo yo, que puede ser muy distinta a la de otras personas y seguramente lo sea y puede ser que me equivoque. Yo al menos entiendo que no hay una vida después, ni en nuestro cuerpo ni fuera de nuestro cuerpo. Es decir, no es que tú pases a ser una especie de Borja en versión fantasma que se reúne junto con otras versiones fantasma de las personas y vive y tiene... No. Es una idea diferente, ¿no? La idea es tú, cuando vives tu vida en base al mensaje de Dios, que es amor, y bueno, pues falleces, pasas a formar parte de ese amor en tanto en cuanto tú te has estado dando a los demás y has vivido con un propósito. Es decir, tú has vivido por y para el amor. Luego, lo que queda de ti es ese amor. Es decir, te unes con el motor original de todas las cosas porque es lo que has sido, es lo que eres. Pero tu vida se acabaría en ese momento, sí, ¿no? Sí. Tu vida yo entiendo que sí. No sé, igual nos morimos y luego nos vemos después de muertos y estamos en, yo qué sé, reencarnados en un escarabajo. Sí. Pues. Pero tú no concibes ese más allá de la muerte. A mí me cuesta creerlo. Vale. A mí me parece que plantea dudas que no tengo muy claras. La forma en la que más, digamos, me encaja la fe o como me siento más llamado a verla es pues que es una idea distinta al tener un cuerpo después y vivir todos juntos y contentos en un mundo fantástico en el que Dios es un señor con barba blanca muy larga. No lo veo tan así. O sea, hay mucho debate y dentro de los creyentes cada uno seguramente te diga una cosa distinta. Claro. Antes has mencionado un concepto, el concepto de alma. ¿Tú crees en el alma? Sí. O sea, yo creo que aparte de nuestro cuerpo hay algo que pues llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pues yo qué sé, puede ser el nombre es lo menos importante, pero sí que creo que hay algo más allá en la vida que el conjunto de células que nos conforman a nosotros. O sea, este alma para ti no es material. No es material. O sea, es totalmente distinta. Efectivamente. Y para ti la conexión del alma con el cuerpo material, o sea, ¿de qué manera están conectados? ¿Son dos cosas totalmente distintas o son dos cosas que de alguna manera se tocan? Es decir, como un dualismo cartesiano de alma-cuerpo o para ti de alguna manera el alma se instancia en el cuerpo. Claro. ¿Cómo lo concibes? Claro, este tipo de preguntas, preguntas que se han hecho tantas personas a lo largo de la historia. Si cambias todos los tablones de madera de un barco, ¿ese barco es el mismo barco o es otro? No sé, igual si a mí me cambian todos mis órganos y todo paso de ser Jorge a ser Pedrito. No lo sé, no lo he vivido. Yo creo que es difícilmente disociable el cuerpo en el que tú naces de tu alma. No sé, igual coge Elon Musk y desarrolla no sé qué tecnología y consigue extraer el alma de una persona e implantarla en otra. No lo sé, ese tipo inventa cosas increíbles. Pero a mí me cuesta mucho pensar que se puede extraer de alguna forma el alma o que se pueda traspasar de un cuerpo a otro. No, yo creo que tú eres Borja, tu alma está dentro de ti y la relación entre tu cuerpo y tu alma es la misma que podría haber entre una serie de personas individuales y un grupo. Es esa compleja
forma de relacionarse de todos los elementos, con todo lo que ello conlleva, todo lo que hay intrínseco a esas relaciones, lo que hacen que el grupo sea distinto de simplemente las partes. Por lo tanto, tú también pues serías distinto, tu alma aporta algo, es, digamos, el nexo común de todo lo que forma Borja. Como el efecto de la sinergia. Eso es, algo así Entre sería. todo. O sea que para ti entonces el alma estaría necesariamente conectada al cuerpo. Sí, o sea, no me cuesta entender otro escenario. Creo que si hubiese una separación entre cuerpo y alma, entonces estaríamos hablando de que se puede de alguna forma separar. Ya. Y eso, pues, como digo, daría pie a pues espectros o almas sin cuerpo. No soy yo muy dado a creer en este tipo de cosas, aunque hay un montón de gente que sí que cree pues en espíritus o que sí que cree que se puede uno comunicar con antepasados, yo qué sé, que el demonio se puede encarnar en alguien, pues bueno, hay gente que piensa esto, no tanto, yo no lo creo. ¿Tienes miedo a la muerte? No, no, la verdad es que hace tiempo que sí. Hace tiempo. Hace tiempo sí me morí en el sentido, joder, todo lo que tengo que hacer, no sé qué. Últimamente he cambiado de opinión. No es. No es. Bueno, últimamente, hace varios años. No es tanto el morir lo que me da miedo, es el cómo. Es decir, a mí se me llega mi hora. Pues mira, me llega mi hora, ya me ha llegado. Ya no me puedo entristecer ni nada, ya me ha llegado. Ahora, sí me gustaría que hubiese podido hacer algo por los demás. Eso me alegraría mucho. Y me gustaría, pues, si tengo que morir sintiéndome acompañado de alguna forma. Es decir, de hecho, este es como mi mayor miedo, siempre lo digo en mi grupo de fe, joder, morirme solo. Típica noticia de telediario de ha muerto una señora de 95 años cuando la encontraron sus vecinos que olía muy mal. Joder, si yo me imagino esa perspectiva, tiene que ser bastante horrible. Entonces sería más se ve en el cómo que simplemente el hecho de morir, porque además entiendo, si te he muerto, o sea, si he muerto, es que ya he muerto, no me puedo entristecer más. ¿Por qué crees que te da tanto miedo ese morir solo? Bueno, pues por todo lo que implica, ¿no? Al final, si tú estás... si tú has muerto y nadie se ha dado cuenta hasta dentro de 5 días, pueden ser muchas cosas, pero es probable que sea porque a lo mejor pues no tienes una red de apoyo, hay una falta de cariño y eso a mí me parece que es fundamental en la vida de cualquier persona, entonces no tenerlo, diría, jo, pues aquí me ha faltado esto. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Claro, esto también lo hablé con Tania un poco y bueno, en la línea de los planes, el sentido de la vida no es algo escrito, no creo que sea que esté definido, no creo que sea tampoco un único sentido en tu vida, es decir, creo que es algo dinámico, complejo, que va cambiando según vamos madurando, creo que entendemos nuevas cosas, hacemos aprendizajes que nos permiten ver cosas que antes no veíamos o pensar de forma diferente a como pensábamos y eso también moldea nuestro sentido vital. Pero si tuviese que decirlo de una sola palabra, igual es muy fácil después del tema que hemos hablado, pero el sentido de la vida es el amor, es darse los unos a los otros, intentar hacer las cosas lo mejor posible, intentar ayudarnos, intentar, no sé, querer al prójimo como a ti mismo. Es que, o sea, tampoco hay más que eso. Luego ya, pues la vida te lleva un poco por algunos derroteros, también nosotros tomamos nuestras decisiones para ir por donde consideramos que es mejor y como digo, pues vamos aprendiendo, intentamos hacer las cosas mejor que antes y hasta donde nos lleve eso. Me ha gustado que has añadido como la palabra dinámica, ¿no? Y es muy curioso que la respuesta a esta pregunta sea tan dinámica, ¿no? O sea, un constante flujo que cambia. Porque estaba pensando en mí personalmente, en que es una pregunta que me gusta mucho, he intentado resolver muchas veces.
Y es muy curioso porque es como que de alguna manera sí construyes unos pilares y luego vas construyendo encima, ¿no? Pero no es tanto así como que, bueno, tienes tu castillo, pero que de alguna manera aleatoriamente a veces se mueven un par de ladrillos y sobre todo que cambian los colores, ¿no? Las luces que tiene esto o quizás las gafas que tienes tú. Y estaba pensando en cómo en distintos podcasts que he tenido hay personas que me han comentado su respuesta y yo a veces he dado la mía. Estaba pensando, ¿y si me preguntase ahora, Jorge? Yo diría, madre mía, es que no daría la misma respuesta que hace 3 podcasts y que hace 10, pero mañana tampoco daría la misma respuesta. Quizás la daría en el sentido de que me acuerdo la que di el día anterior y entonces la recopilo y la uso para no consumir muchos recursos cognitivos, pero en el sentido de si tuviese que crear una nueva sin basarme en la anterior, solo como me siento en ese día, cambiaría tanto. Es muy curiosa cómo esa pregunta, la respuesta a esa pregunta para mí captura no solo las sensaciones, las necesidades que tiene la otra persona y de alguna manera también sus objetivos, porque es como sentido de la vida hacia algo, sino también el flujo de cambio. Sí, al final, bueno, claro, esto es algo que hemos hablado y también pues viendo otros podcasts que has hecho, lo has comentado mucho, pero el sentido de la vida es que no se puede entender como, al menos desde mi perspectiva, como algo fijo. No, pues es que cuando tienes un año ya tienes el sentido de la vida claro. Sí, apenas estás por formar. Yeah. Y con 18 años, pues también apenas estás por formar. Y seguramente cuando hayamos vivido los 30 y ya seamos mayores, yo qué sé, cuando tengamos 50 y miremos a cuando estamos en los 30, digamos, joder, pero si con 30 no tenía ni idea. Y eso va a pasar siempre. Entonces, bueno, pues en general, como todo, dar una respuesta categórica e invariable sobre lo que es las cosas termina en error. Sí, todo es un constante flujo de cambio como nuestra personalidad, nuestros rasgos, como nuestra conciencia, ¿no? En plan, está en constante cambio. No sé si es porque tengo que hacer mañana una presentación, pero ahora pienso todo en conciencia, en cómo, sí, tú concibes a Borja o a Jorge o quien sea que nos esté escuchando como un ser, pero Borja no es una línea así constante de cosas. Borja es un flujo y un cúmulo de estímulos que ocurren en tu exterior y en tu interior. Se construyen y se construyen también unas representaciones de tus pensamientos y tu cerebro decide darle medianamente coherencia a eso para generarte una sensación de experiencia. Sí, 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 totalmente. Joder, y claro, y luego te preguntas, ¿y si no hubiese ido a Groningen, cómo sería? ¿Y cómo vería la vida? Y te haces preguntas bueno, que no tienes respuesta y tal, pero es lo que decimos, al final es el cúmulo de experiencias lo que crea al individuo y el sentido que da a la vida. Yo, o sea, no sé, me parece que sí que puede haber una base a lo mejor de, pues mira, yo tengo más presente esto en concreto, pues desde pequeño sentí que quiero escuchar a la gente, o desde pequeño sentí una mayor inclinación por las cosas, y entonces pues sientes más inclinación por las cosas y eres ingeniero, yo qué sé, pero, joder, te moldea tanto la vida que es que no se puede entender el sentido de la vida como una cuestión de, ya, es esto, y punto. Sí, sí que hay ciertas bases como estaba pensando ahora en la respuesta que da Sam Harris, que es no sé, un filósofo neurocientífico, que dice que es muy importante estar siempre en el momento presente, ¿no? Para construir ese sentido de la vida. Y que mediante estar en ese momento presente, estar en el aquí y ahora, y casi incluso alcanzar ese estado de flow, ahí es donde está el sentido de la vida. ¿Tú tienes alguna base que digas, siempre he tenido desde el principio, que no sé exactamente el qué, pero por aquí va"? Del sentido de la vida. Sí. Han cambiado muchas cosas.
Siento que cuando tenía como 8 años, creo que te conté que ocurrió como mi revelación hacia Dios y hacia el catolicismo y demás. Y ahí creo que se fragua y se gesta una crisis existencial muy grande que va a venir, pero no viene en ese momento todavía, quizás porque mi cerebro no tiene capacidades cognitivas para generarlo, no lo sé. Entonces pasan los años y como alrededor de los 14 o así, viene otro momento de ahí ya la crisis existencial grande y un ateísmo muy grande tenía yo en ese momento. Y es como, a ver cómo construyo yo aquí desde ahora. Y con como 17 o así ya me tranquilicé con la idea de Dios y dije, bueno, tío, estaba siendo muy crítico, todo está genial. Y empecé a construir sobre el existencialismo puro, sobre el nada tiene sentido, ¿no? El nihilismo, el nada importa nada, pero intentando tirar por un nihilismo positivista de, bueno, nada importa nada, pero vamos a intentar hacer algo con lo que existe, ¿no? Y supongo que una idea que me mantuvo a flote durante ese tiempo y quizás a día de hoy no le doy tan importancia, pero es como que de alguna manera es como el colchón de abajo del todo, y es que ¿cuál es el sentido de la vida biológica? La reproducción, digamos, ¿no? En plan, la planta que tenemos ahí pues está ahí porque quiere reproducirse y ahí que salga otra planta, o el ratón que pasa por nuestras terrazas pues quiere hacerlo eso también. Y ese es el instinto más primigenio y más importante que tiene instaurado en sus genes. Pero claro, nosotros es como el hecho de que seamos conscientes de eso, porque los otros animales, bueno, algunos podríamos debatirlo, pero la mayoría quizás digamos que no tienen ese pensar sobre el pensamiento, ¿no? No, bueno, como ese meta algo, ¿no? Como el meta plantearse por qué hago las cosas o el planteárselo en sí. Entonces, el hecho de que nos podamos plantear esa reproducción, para mí como que aparte ya le quita sentido, aunque podríamos incluirlo. Y cuál es el sentido al final de la vida. En plan, ¿por qué esa planta va a pasar, va a reproducirse con otra planta? Para pasar sus genes, ¿no? Y luego esos genes o ese nuevo organismo va a ser seleccionado en base a quien se adapte mejor al entorno, a las circunstancias. No tiene por qué ser mejor en sí esa planta, porque esa planta a lo mejor es una basura, lo que pasa es que pues resiste un poco más, la tuya no mucho. La mía está resistiendo porque se me olvida siempre regarla y así está, bueno. Pero a lo mejor nosotros la hemos seleccionado porque es la que se ve más bonita, lo que sea, pero a lo mejor la sacas a la calle y se muere, es una mierda. Pero para mí ahí se encuentra cierta parte de relevancia o de explicación, mejor dicho, y es la adaptación o la evolución, ¿no? De alguna manera, pues sí, la planta quiere reproducirse, y ese es como el sentido primigenio, pero se reproduce, o sea, tiene hijos para reproducirse, pero luego hay cierta selección y también existe como una adaptación, tanto de planta madre a planta hijo, vamos a coger ratones mejor, de ratón a la siguiente generación, pero también el ratón tiene una adaptación no solo genética, que le han dado a sus ancestros, sino epigenética, donde el ambiente moldea al ratón, ¿no? Donde el estrés que el ratón reciba va a cambiar sus genes, va a apretar botones, va a activar y desactivar cosas. Y el ratón también tiene que tener como su camino en la vida de adaptación y de supervivencia para poder reproducirse. Entonces, para mí esa adaptación, esa evolución, en parte es la que le da sentido a la vida, ¿no? Hombre, desde luego hay una cosa que compartimos todos los seres humanos, que es, pues eso, que somos seres vivos, y entonces a partir de ahí ya venimos determinados en cierto sentido. Como tú dices, la reproducción, es decir, el hecho de que mis genes perduren en el tiempo, ya simplemente eso es suficiente motor como para que pues como para que alguien quiera seguir con su vida adelante y que le vaya bien. Ahora, por ligarlo con lo que hemos dicho al principio de diferentes experiencias, vivir en diferentes sitios, ese aspecto epigenético, ¿no? Es un poco lo que creo yo que
nos está moldeando y que nosotros hemos estado experimentando pues en diferentes viajes, en diferentes pues, etapas de estudios o trabajo, lo que sea. Al final, esos ambientes con esos elementos de estrés a los cuales te sometes forman parte de ti, te moldean, te cambian y te dan una razón de ser, un sentido de la vida nuevo. Entonces, veo una relación clarísima. Creo que desde luego puede haber una base. Creo que desde luego el entorno te moldea. Y creo que es en esa línea en la que entiendo que exponerte a conocer otros países, otras personas, otros ambientes. Puedes vivir incluso en la misma ciudad y simplemente cambiar de grupo de amigos y tu vida va a cambiar un montón. Pues todo eso te aporta y te hace crecer y te hace ver otras cosas que a lo mejor antes no habías visto. Desde luego. Y luego, aparte de eso, añadiría pues infinitas cosas. Pero para mí, en parte, el sentido de la vida es la búsqueda del sentido de la vida, y donde en mi propia búsqueda yo voy integrando como mis hábitos y mis cosas que de alguna manera me hacen sentir mejor, y eso en parte lo asocio como al sentido de la vida, ¿no? Pero que son cosas muy obvias, en plan, el tener buenas relaciones sociales, el salir y bañarte en el canal de running en invierno mientras hace frío, el montar en bici escuchando tu podcast o tu canción favorita, en plan, o el rezar o el meditar, como esas pequeñas cosas que son buenas para tu salud y que contribuyen para el sentido de la vida, como ir buscándolas, ir encontrándolas, todas las que hay. Y luego, cada vez que encuentras un concepto, como desmenuzarlo, ¿no? ¿Qué tipos de rezo hay? ¿Cómo puedo hacer estas diferentes cosas? ¿Qué me hacen sentir a mí? ¿No? A mí es esa búsqueda constante del sentido, porque si no, como decía Albert Camus, evitar el suicidio es el mayor problema filosófico que el ser humano ha afrontado, y muchas veces yo creo que esa falta de sentido de la vida te lleva al suicidio, desafortunadamente. Entonces creo que es una constante búsqueda. Totalmente. Yo creo que, bueno, no se entiende la vida sin búsqueda. La vida es camino, la vida es pues ver cada día cosas nuevas, exponerte a cosas nuevas. Incluso la repetición de los mismos estímulos en momentos diferentes del tiempo generan respuestas distintas. No es lo mismo, a lo mejor unas navidades cuando tienes 8 años que unas navidades cuando tienes 50 años. Pues también eso cambia, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto. Pero claro, al final, pues lo que tú dices de me expongo a estos estímulos, intento hacer esto por mi bien, para tal. Bueno, pues en la línea de lo que he estado diciendo, todo eso que haces un poco por tu bien, por experimentar, por crecer, por aportar a los demás, forma parte de amarte a ti mismo. Y bueno, pues si no te amas a ti mismo, si no te cuidas a ti, es difícil que puedas aportar a los demás. Esta planta, si no vive, es difícil que luego, yo qué sé, llegue algún bichillo y viva en el ecosistema junto a la planta. Entonces, pues totalmente el sentido de la vida cambia con los pasos que vamos dando, y es el camino lo importante. Por eso, cuando digo que el sentido de la vida no es un plan cerrado y que no está todo escrito, considero que está relacionado con esto. La idea no es qué quiere, por ejemplo, Dios que hagas, o qué quieres tú hacer, o que, en cuanto a el puesto de trabajo, la casa, los amigos. No. La idea es el proceso, y es a través de ese camino que tú vas realizando que tú te conviertes en una persona nueva. Es esa persona nueva el objetivo, ¿no? Entonces, la idea del sentido de la vida es la búsqueda del sentido de la vida en sí mismo. Bueno, y con esta pregunta nos despedimos
quiero dejarte el micro todo para ti, Jorge, para que mandes un mensaje final a nuestros oyentes, quizás una última reflexión, una conclusión de lo hablado, no sé, un simple adiós. Te dejo toda la libertad. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, darte a ti las gracias por este podcast y por la oportunidad de grabar juntos. Y nada, a quien nos oiga o quien nos vea, simplemente agradecerle su tiempo, su atención y como pregunta o como comentario, pues darles a pensar sobre cómo viven ellos el amor y cómo se expresa eso en su día a día. Muchas gracias. Nada.